Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto, como siempre, estar contigo esta tarde de martes, transmitiendo en vivo desde este pueblo mágico, Huamantla, Tlaxcala, a través de Telemedios MX, una empresa siempre comprometida por llevarte la mejor programación. No se te olvide darle like a la página, dejarnos tus comentarios y si quieres que toquemos algún tema en especial en el programa, también haznoslo saber. Si quieres participar también en el programa, déjanos tus datos y con gusto nos comunicaremos contigo. No se te olvide participar este 27 de abril a las 8 de la mañana en el hemiciclo A Juárez, en la Ciudad de México, para apoyar a todos aquellos hombres y mujeres que han pasado por algún problema de violencia. Entonces te esperamos ahí. Alza la voz si tú estás pasando por esos problemas, alza la voz. En 1000 pelotas para ti, por tus hijos, por mis hijos y por los demás. El tema de hoy es un tema muy interesante, como todos los temas que tratamos en cada programa. Mascotas ideales para niños y sus cuidados. Tú que tienes pequeñitos en casa, ¿te has preguntado si el tener una mascota en casa es ideal y cuál es la mascota ideal para los pequeños, para que tú lo tengas en casa? ¿Te has preguntado si existen peligros, si existen contagios, si pueden pasar algunas enfermedades dentro de tu casa con algunas mascotas que tengas? Bueno, pues entonces hoy nos aclararán esas dudas y hoy tenemos como invitado a un especialista en esto. Él es el médico Isaías Merino Ruiz. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todos. Ok, médico, pues muy importante saber todos como papás y cuando tenemos pequeñitos en casa, es importante saber qué tan ideal son las mascotas en nuestras casas. Pues sí es importante saberlo, ya que es algo importante que pasa a formar parte de una familia, de nuestras vidas. Uh-huh. Y sobre todo en qué etapa, ¿no? Desde cuándo tu hijo le puedes tú decir, sabes que en este momento a lo mejor él puede tener menos de los 3 años y no es el momento ideal para que él adquiera una mascota. Uh-huh. ¿Cuál es la ventaja de que después de los 3 años en adelante él la pueda adquirir? O en este caso los papás comprársela, porque él va a empezar a ser responsable de esos cuidados básicos que debe de tener dependiendo la mascota que elija. Y algo muy importante, que se va a convivir él durante su vida diaria y esa responsabilidad que va a tener hacia la mascota elegir. Y desde luego que sea para su beneficio, y algo que una mascota te va a dar siempre va a ser algo muy importante en el aspecto de la convivencia, del contacto que va a haber hacia el animal que elija. Desde luego eso le va a dar una tranquilidad, una motivación para el niño bajar su estrés por las endorfinas que siempre el cerebro, ya sea que tú mismo, todos las producimos. Uh-huh. Y al tener contacto con los animales nos cambia a todos el estado físico. Eso es muy cierto, pero algo muy importante, mamá, papá, que estás en casa y que nos estás viendo, es muy importante también el que sean responsables los pequeños. Es verdad que menos de 3 años cuando tienen los niños, pues no es muy ideal, como usted lo dijo, el tener pues mascotas en casa, porque bueno, los cuidados son muchos y realmente a veces cuando decimos es el perrito o es el gatito para el hijo o la hija, pues terminamos cuidándolos nosotros como papás, ¿no? Y entonces también es muy importante de ahí la responsabilidad con los pequeños. Pero ¿cuál sería una mascota ideal? Las mascotas ideales, desde luego, tenemos los hámster, los caninos, felinos, los peces, los conejos, pero siempre yo voy a recomendar que para tener una mascota también depende el área donde tú vivas, donde va a habitar, porque eso es muy importante. Si vas a tener una mascota, vamos a hablar de un canino de talla grande, pues no es lo recomendable si la casa es pequeña, y si la casa es amplia, desde luego, pues si es una de talla media o pequeño, pues va desde una pecera, desde un conejo, y ya también el canino dependiendo del tamaño que tú elijas. Y lógico, entre más grande requiere de un trabajo mayor. A lo mejor vamos a hablar de un canino de talla mayor, requiere que 3 veces al día le dé su paseo. Entonces uh-huh. Eso va en tiempos, y lo decía muy acertado, ¿no? ¿Sabes qué? Lo voy a terminar cuidando, o la responsabilidad que él va a tener de acuerdo al programa de la actividad que tenga el niño.
Claro. Y eso es lo más importante y algo que le debemos de enseñar, sus cuidados higiénicos, porque si no al rato se nos va a contaminar humanos, animales. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes cuando tenemos mascotas en casa? Cuando tenemos mascotas vamos a hablar de caninos, felinos. Hay que aclarar que desde luego tenemos que tener un cuadro de vacunación donde tengamos esa certeza que no van a ser transmitidos de lo que son los animales hacia el hombre. O bien también puede suceder que nosotros como seres humanos también contagiemos a la misma mascota, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un cuadro de vacunación de lo que establece de inicio. Vamos a hablar en cuestión de caninos, pues lo que es la rabia, lo que son las sarnas, lo que es la tiña y también parásitos que llegan a afectar al humano. Y ahí mucho cuidado con los felinos, ¿no? Porque hay un parásito que es Toxoplasma gondii que se llega a alojar en la placenta de la mamá cuando está embarazada y eso produce que el feto muera o bien alguna otra malformación que va a ser una consecuencia grave en adelante. Entonces ahí sí tener mucho cuidado en esas medidas higiénicas y cuadro de vacunación, porque esa es la certeza, pasa a formar parte de la familia, pero que esté sana. Y una buena limpieza siempre nos va a ayudar en mucho. Estábamos checando por ahí un documental en los días pasados donde si haces una buena higiene, lavado donde está tu mascota, el 90%, nada más con un simple jabón, pero bien lavado, ya no necesitas desinfectar. El desinfectante viene siendo un 10%. Entonces, muchas ocasiones tienes que desinfectar, pero si haces un buen lavado, la desinfección es mínima. Entonces, depende mucho de ese cuidado, que lo sepamos hacer y que lo llevamos continuamente. Y desde luego, para mí siempre lo más importante, uno es ser humano y otro es animal, y siempre separar ciertas distancias para que podamos sí convivir, pero también una zona para cada quien. Ok, igual pasa con los gatos. Con los gatos sí incluso los gatos se adaptan, pero también hay que tener mucho cuidado porque puede rasguñar, por ejemplo, lo que hablábamos de un niño pequeño, ¿no? Y también lo que es la pelusa y lo que estoy mencionando del Toxoplasma gondii. Son muy padres, son muy buenos, a mí me gustan mucho, pero sí tener mucho cuidado en ese aspecto y tener las medidas higiénicas como corresponde y establece, y la certeza que debemos de tener con ciertos análisis también, ¿no? Claro. De vez en cuando hacer un copro para ver cómo anda de parásitos y estar en esa certeza para que nosotros no nos lleguemos a contaminar. Sí, porque puede ser muy común o puede ser muy fácil para nosotros como papás decir, bueno, tener un animalito en casa porque lo quieren nuestros hijos, pero también conlleva de muchos cuidados, de mucha higiene, como usted lo acaba de mencionar. Y no solamente eso, sino también el peligro que pueden correr los pequeños cuando son animalitos, bueno, por ejemplo los gatos que pues son muy nerviosos y tienden a rasguñar, pues los perritos por igual, ¿no? Finalmente son felinos, finalmente pues pueden atacar o molestarse a los perritos. Ellos no saben si estás de buenas tú, si estás alegre, y ellos pues tampoco no sabemos cómo están, cómo es su temperamento, y pueden ser agresivos, ¿no? En algunos casos he escuchado que hay animales o perritos en este caso que son muy agresivos. ¿Qué razas son recomendables como para tenerlos en casa? Fíjate que una de las razas dóciles, por ejemplo, vamos a hablar del labrador, es un canino muy dócil, muy inteligente, que ha ayudado incluso mucho a la sociedad. Y bueno, pues también tenemos el San Bernardo, y es un perro igual, con un temperamento no muy agresivo, el boxer. Y bueno, pues de esa forma nosotros pues igual recomendamos de acuerdo a dónde va a estar alojado, ¿no? Dentro de las razas que hay, de lo que mencionaba yo, de las razas de mayor tamaño, de medio tamaño, y pues son razas que se adaptan muy bien, el pastor alemán, el mismo dálmata. Entonces son razas muy recomendables, y desde luego la talla para mí es importante dependiendo de dónde va a estar. Eso sí es muy importante, que antes de comprar evaluemos y chequemos qué es lo que vamos a adquirir. Y desde luego también el temperamento es el manejo que le dé cada persona. Puede haber incluso algunos de temperamento fuerte, pero si lo tratas bien, el animal se acostumbra muy bien. Y eso a mí me queda claro, ¿no? O sea, en la experiencia que tenemos dentro de mi profesión, hay animales que pueden ser dóciles, pero si están tan acostumbrados al dueño, también van a reaccionar con un temperamento fuerte.
Entonces ya depende también Ujú. cómo lo sobrelleves y cómo lo trates. Y ahí hay una diferencia enorme en el mismo sentir del animal. Claro, claro, porque sí también nosotros podemos transmitirle ese enojo, esa alegría, esa tristeza a los animalitos y es también cómo reaccionan hacia nosotros, hacia los seres humanos. Entonces sí realmente sí es muy importante checar todos esos detalles que nos acaba de mencionar el médico, porque si bien es cierto, el comprar, el adquirir una mascota y tenerla en casa, pues es una responsabilidad, como lo hemos venido diciendo, una responsabilidad en todos los aspectos. Regresando un poquito otra vez a las enfermedades, también he escuchado de las enfermedades que son de la piel. ¿Son transmitibles? Por ejemplo, la sarna, ¿sí se puede transmitir a los humanos? Sí, desde luego tiene complicaciones hacia el humano Ujú. y es peligroso. Sí, hay 3 tipos de sarna, ¿no? Que eso es la zoonótica, la que da en el cuerpo. Entonces, sí tener cuidado, y eso no es otra cosa más que cuidado de higiene. Y puede acompañarlo de una desparasitada bien Ujú. y también de la higiene donde duerme y Ujú. cómo tenga esa limpieza, porque de ahí depende. Y son esporas que ahí están. Si no haces una higiene, ahí persisten en el Ok. lugar. Entonces llega un humano, otro animal y se sigue contagiando. Tener mucho cuidado higiénicamente. Todo está en un control higiénico, que es lo que va a tener éxito para prevenir ciertas enfermedades. Ujú. Y también no es cómodo que esté padeciendo el niño ciertas enfermedades por cuidados. Entonces Ujú. ahí es donde viene la responsabilidad. Sí es algo serio y Ujú. debe de ser muy cuidadoso. Para una mascota pasa a ser parte de tu familia, Claro. pues atiéndela como si fuera de tu familia y ten el cuidado básico. Sí, sí, porque muchas veces hay problemas hasta de asma en los niños por tener las mascotas, por el pelo del perro o del gato, lo que ellos expiden, pues también hay veces que también, bueno, se pueden contagiar o les provoca esa enfermedad. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y cuando alguien en casita que padece de alguna alergia y tienes un animalito, pues yo ahí sí te pediría que valoraras ese aspecto, porque pues sí, la salud es muy importante en alguno de los que forman tu familia, ¿no? Y bueno, ¿qué otro animalito podría ser como para tenerlo en casa? Otros son los hámsters, las Ujú. mismas peceras. El Ujú. conejo igual es un animal que se adapta muy bien en jaula, que no Ujú. requiere que lo pasees y que nada Ujú. más tengas la higiene donde está. Y lo mismo pasa con los hámsters. Ok. Y son de fácil manejo, que tú los puedes tener en pequeños espacios. Ujú. Ahorita lo que mencionabas acerca de, por ejemplo, los que te produce de acuerdo a la pelusa, pues Ujú. también en las razas hay unos que tienen pelo largo y pelo corto. Ok. Entonces, desde ahí tú ya estás ubicando. Si vives en un departamento, pues no te conviene que tengas uno de pelo largo, Claro. porque al rato va a andar por todos los sillones, por toda la casa la pelusa. Ujú. Pero si tú cuentas con un espacio, con patio, pues desde luego es la opción donde tú puedes hacer. Entonces lo que vas a hacer para convivir con la mascota es salirlo a pasear. Cuando hagas ejercicio, pues tú vas a tener la opción de llevarlo y al mismo tiempo nos sirve a todos hacer ejercitarnos, ¿no? Claro. Y si el espacio no es el ideal, entonces es donde debe de valorar cada persona para lo que quiere tener, porque si no al rato termina hasta regalándolo. Se vuelve un Claro. problema. Exacto. Entonces, sí valorar mucho eso, lo que acabas de mencionar, y es lo que se debe de hacer para que pueda estar. La idea de tener una mascota es que tengas esa tranquilidad, que tenga las cosas bien en ese confort y esa convivencia que se desea. Definitivamente hay en los niños cómo se han enamorado de las mascotas, Ujú. y algo que también te pone a muchas pruebas, ¿no? O sea, Ujú. cuando su mascota llega a fallecer, pues también es un Sí. dolor, como si fuera de la familia, ¿no? Claro, claro. O sea, y tú llega a haber casos donde tanta pasión porque se pierde la vida de la mascota. Exacto. Entonces, o sea, ¿hasta dónde te acostumbras? Sí, ya hablando en otros términos, en sentimientos, es muy cierto lo que acaba de mencionar médico. A veces nos encariñamos, como dicen los demás, que nos encariñamos mucho con los animalitos, y cuando llega esa pérdida o cuando se enferman, híjole, sí es preocupante y vemos un niño. Un niño es el amor, un niño da amor a su mascota, se encariña, lo quiere, lo cuida, y cuando pasa esa pérdida, híjole, los niños
pierden realmente algo para ellos muy importante. Entonces, y a veces no entendemos esa parte también. También como papás no entendemos y a veces hasta nos llegamos a burlar de nuestros hijos cuando pierden alguna mascota o se les muere una mascota y decimos, ay, ya no llores, ¿no? Ya no llores porque perdiste tu mascota, mejor llora cuando me muera. Y eso lo decimos muy comúnmente como papás. Y lo digo porque en alguna ocasión yo lo he dicho. Y sí, también el que se encariñen con las mascotas también es muy importante, tu papá, tu mamá, pensar en esa parte, porque pues sí, al adquirir la mascota, como lo venimos diciendo, es responsabilidad, son hábitos de higiene, pero también es el cariño que le van a dar a esa mascota, los cuidados que debe de tener, ¿no?, dentro del hogar, eso también es muy importante. Y bueno, médico, ¿qué es lo ideal? Bueno, cuando nosotros tenemos un perrito, por ejemplo, un perrito, un gatito que tenemos en casa, ¿cuáles serían, si nos pudiera decir, los medicamentos, el tratamiento que debe de llevar un animalito en casa? Pues para nosotros por lo menos irnos guiando, los papás que nos están viendo, saber qué es lo que pueden hacer en un principio, porque adquieren mascotas pequeñitas de 40 días, de 50 días y no saben a veces ni qué hacer, ni cuándo se les pone la primera vacuna, ni cuándo se tienen que desparasitar, cuál es la alimentación adecuada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como papás? Sí, aquí desde luego lo más importante es después de que cuando tú adquieres una mascota a los 40, vamos a hablar de 2 meses, es cuando baja la inmunidad de lo que tiene de la madre. Uh-huh. Ahí es cuando empieza un cuadro de vacunación básico dependiendo la especie que tú adquieras. Uh-huh. Desde luego eso va acompañado igual, lo que hablábamos de la higiene, pero también desparasitar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es acercarnos a un profesionista en la materia para que nos guíe, porque inicia con un cuadro de vacunación. Si es canino, tendrá que tener su cartilla con todos los datos generales de la mascota y la fecha y los tratamientos que se van dando, para que de esa manera tengamos la certeza que está protegido, ¿no? O sea, tú, vamos a hablar de un canino, inicias con el cuadro básico de vacunación, lo que son las primeras, de acuerdo a las enfermedades más comunes que existen, hasta llegar a lo que es la rabia. Entonces es algo de cuestión súper sanitaria, obligatoria por ley. Entonces debes de estar esa certeza seguro. Y más, por ejemplo, en el estado donde vivimos nosotros, pues ya estamos a punto de que estemos libres de rabia. Si hemos avanzado muy bien en esos aspectos como estado, entonces pues debes de tener cuidado en que tenga la certeza, y pues no es costosa, es gratuita a través de las campañas, pero todo debe de ir anotado en esa cartilla. De esa forma tú tienes la certeza donde quiera que vayas, pues también con esa cartilla vas anotando todo lo que va sucediendo, desde vacunas, desparasitación y también algunos tratamientos que requiera de que es enfermo. Entonces ese es el cuidado principal y lo hacemos con los hijos. Claro. Si te das cuenta. Entonces hay que hacerlo igual con nuestra mascota. Es parte de nuestra familia y no podemos pasar desapercibido. Mi respeto es quien lleva todo en orden, pero también estoy consciente que hay gente que ya cada que está enfermo corre, sin haber descuidado la preventiva. Exacto. Entonces es importante prevenir cualquier tipo de enfermedad y más enfermedades serias. Son bonitas las mascotas, nos dan cariño, amor, nos dan esa tranquilidad que hablábamos hace rato, pero cuidarlos mucho. Y dentro de su alimentación, desde luego, pues ya ahí se evalúa, bueno, hay alimentación que incluso últimamente ya se está balanceando con alimentos donde ya las heces ya no tienen olor. Y desde luego, cuando tienen un mal olor, pues es dependiendo qué tipo de alimentación estés dando a tu mascota. Entonces, sí tiene que ver mucho y volvemos a lo mismo. Todo va en torno donde está habitando. Exacto. Sí, porque lo volvemos a mencionar, todo es higiene y todo es cuidado alrededor de nuestras mascotas. Y también, pues no solamente es el adquirir animalitos por adquirirlos, sino también porque sabemos que tienen que tener ese cuidado y esa higiene, principalmente para nuestros pequeñitos, porque son los que pues rápido absorben esas enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en un perrito? Pues en un perrito pequeño las más comunes es parvovirus canino. Es algo que
se tiene que proteger de inmediatamente a los 2 meses porque es la amenaza principal. Y más cuando incluso ahí se recomienda que ni se expongan mucho a salir a la vía pública o lugares donde tú sospeches que hay muchos caninos sin higiene, pues no es lo recomendable. Pero es una de las más comunes. Y desde luego la parasitosis. Tener cuidado porque también hay parásitos que desde el vientre de la mamá ya los adquirieron. Si la mamá no fue desparasitada, pues también vía placenta llega a pasar y cuando nace ya nace con el huevecillo. Entonces ya nomás a la hora de nacer se desarrolla. Entonces por eso es importante que desde ahí empieces con un profesional a llevar bien la evaluación para que tengas un calendario bien y tengas el éxito que va a tener en el futuro que va a ir creciendo. Ok, hablaba también de otras mascotas como los conejos. ¿Qué tan viable es tener un conejo? Un conejo es algo de lo más limpio que hay. No transmite así enfermedades, es un control muy rápido. Incluso se recomienda para las personas que están embarazadas que tengan su conejo. O sea, a pesar de que luego dicen no, que el orín, que la pelusa, pero no afecta tanto. O sea, es algo higiénico. Okay. O sea, no tiene complicaciones graves. Entonces, el espacio es ideal. Y también, pues una mascota de conejo, pues es igual esa responsabilidad que va viendo, ¿no? Sí, como todo. Así es. Sí, porque hay muchos mitos, ¿no? Sobre muchas mascotas, como la de los gatos, que es el pelo del gato, como lo acaba de mencionar, el orín del conejo, ¿no? Y muchas otras como las aves, ¿no? Porque también se nos da por tener en casa aves, ¿no? Pero es verdad que hay ciertas aves que tiran esas como esporitas y eso también nos hace daño. ¿Eso es cierto? Sí, desde luego, dependiendo, por ejemplo, el tipo de ave, pero todo eso va a ser una contaminación. Ese polvito, desde luego, te va a causar una irritación. Entonces, lo mismo es igual que tengas lo más sano y que higiénicamente el lugar. Eso, desde luego, ¿no? O sea, hay un ambiente con mucho polvo y todo eso, pues igual a través de las alas él te lo va a estar sacudiendo en cada momento, ¿no? Okay. Entonces, pero igual, pues también puede ser corucos y hay que tener esa, o sea, vuelve a ser un parásito, vuelve a ser un control. Entonces, todo lo podemos tener en casa siempre y cuando tengamos el cuidado y desde luego detectar, ¿no? Claro, porque eso es pasarlo humano, ¿no? O sea, te empieza a causar alguna alergia o comezón. Entonces, y ahí tienes el problema y ni cuenta te das. Entonces es cuestión de ser observador, de responsabilidad y de ver las cosas cómo están y su comportamiento es muy importante. Sí, porque podemos tener, como dice usted, muchas mascotas en nuestra casa, aves, perros, gatos, porque yo conozco personas que tienen de todo en su casa. Pero también es higiene, como lo dijo, y tener un patio grande, porque de verdad hay personas que conozco que han tenido gatos, perros en un departamento y bueno, pues no es muy higiénico tener todos esos animalitos en casa y más que nada porque también un animal necesita de estar relajado. Yo veo en los perros, ¿no? Necesita darle el paseo y usted lo mencionaba hace un momento, que es necesario que también los animales tengan su espacio y que también los saquen a pasear porque también se desestresan de esa manera, ¿no? Sí, todo va de la mano, o sea, definitivamente esa es la elección que haces desde un inicio. Y cuando a mí me preguntan, oye, ¿qué me recomiendas? Te recomiendo esto dependiendo tú dónde vivas, dónde lo vas a tener. Vivo en un espacio pequeño, te recomiendo esto. ¿Sabes qué? Vivo en un espacio grande, pues adquírete una mascota grande. Y desde luego va a tener mayor espacio, nada más para que él se pase dentro del patio, más aparte de su ejercicio que le quieras dar. Claro. Incluso yo tengo un amigo que se dedicaba a crear caninos y él les daba siempre pues un paseo por diferentes calles y llegó el momento que los perros ya todas las mañanas ellos, sin que él fuera, daban su paseo. Y nos daba risa porque dices, un día se los va a llevar la perrera. Pero son unos perros muy inteligentes, muy acostumbrados, que ellos estaban haciendo ya sus ejercicios cotidianos continuos. Entonces ahí te das cuenta de la rutina. Claro. Como a veces sin él, ellos ya sin que estuvieran mal les abriera, a lo mejor no tenía tiempo, pero ellos lo realizaban. Y cuando no lo hacen, entonces empiezan a cambiar los comportamientos y dices, mi perro está cambiando, y luego más lo empiezas a castigar y empieza a haber complicaciones con tu mascota y empieza a haber agresividad, exactamente. Sí. Oiga, médico, y hablando de los perros agresivos, porque yo he visto en muchos casos que
hay pequeños que les llama mucho la atención los perros, por ejemplo, un boxer, un pitbull, pues Doberman, perdón, y son animales muy agresivos. Su temperamento es agresivo. Es ideal para un pequeño, es ideal para tener en casa un perrito de esas razas. Desde luego depende el manejo que le den de un inicio. A lo mejor hay perros que puedes decir, sabes que es muy agresivo, pero este es dócil. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es el manejo que le está dando el mismo dueño? Okay. ¿Cómo lo está llevando? La agresividad en un canino, todo depende tú cómo lo acostumbres. Incluso las familias dicen, no lo acostumbres a que, por ejemplo, trate de morder porque al rato se va a volver agresivo. Pero si él está en un ambiente bien, difícilmente va a atacar. Difícilmente, y son bien entendidos. Entonces, depende tú cómo sobrelleves esa mascota. Y desde luego, hay veces que tú puedes decir, ¿sabes qué? Si mi hijo es pequeño, pues cualquier mascota grande lo va a rebasar rápido por el promedio de vida que tiene tu mascota. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño, la etapa de mi niñez, cuántos perros tuve. Y ni uno fue agresivo conmigo, todos eran amigos. Pero los querías tanto que se adaptaban a ti. Entonces, te veía salir, salía. Llegabas, te buscaba. Ya no nos falta que fuera a encontrar a la hora de la salida de la escuela, ¿no? O sea, yo creo que sí. Pero es la adaptación, definitivamente. Y si también lo acostumbras a que él debe de estar en el patio, no se va a meter a donde estás. Y si lo acostumbras que vendrá, también vendrá. Pero sí depende mucho de la actividad que hagas diario. Sí, claro, y depende, lo volvemos a repetir, depende mucho también en el lugar donde se encuentre, en la familia en la que se encuentre, todo lo que es la convivencia sana que pueda tener un perro, que también se ve reflejado en los perros cuando hay problemas de agresividad en un pequeño o simplemente en los papás. También ahí se refleja cómo es tratado un perro. Muchas veces se adquiere un perro, pero pasa la etapa del estar bonito, del que está pequeñito, el perrito, pero cuando ya está grande pasa a ser agresividad, ya quítate, ya no le hacen caso, y pues también el perro se siente abandonado y de alguna manera pues sí se vuelven, como dice, agresivos, ¿no? Pero muchas veces yo creo que ha pasado casos, y lo vuelvo a repetir, han pasado casos de perros de estas razas que son agresivos y que tienen ese instinto, ¿no? Ese instinto salvaje, en el cual puede atacar también. He visto en casos que atacan a sus dueños. ¿Por qué? Sí, de hecho, vamos a hablar de, por ejemplo, hay razas que a determinada edad también pierdan el sentido del olfato, y eso va a hacer que ya nada más van a obedecer a una persona. Entonces, en la familia puede estar conviviendo con más de la familia, pero ya nada más ellos van a reconocer a uno. Entonces ahí es donde se vuelve peligroso, y también ya no es lo recomendable ni lo ideal que el perro esté libre. Entonces ahí tienes que tener mucho cuidado con esas medidas de precaución, y desde luego sí también depende mucho de la raza. Desde que adquieras sí depende mucho eso, porque a final de cuentas tú eliges una raza para qué la quieres, y eso es lo más importante de cuando tú tomas la decisión de qué es lo que vas a adquirir. Y bueno, pues a final de cuentas buscas una convivencia entre los hijos y la mascota, y creo que ahí es donde no puedes buscar un perro tan agresivo, porque si hay de temperamentos muy fuertes que no es lo recomendable. Incluso también ha habido caninos que han servido, por ejemplo, para pastorear el ganado, y que son muy leales al pastoreo y que dan una función zootécnica, pero de maravilla, que se están ahorrando ahí mano de obra los que se dedican a producir ganado. Entonces, eso es lo que se tiene que buscar para qué lo quieres. Y de ahí va la raza, tamaño, y eso nos va a ayudar mucho para lo que quieramos buscar, esa convivencia para nuestros hijos. Ok, nosotros estamos en una zona donde todavía hay campo, ¿no? Y muchos se dedican al campo aquí en Huamantla y sus alrededores. Para esas personas, y yo creo que nos están viendo, para esas personas, ¿cuál es el perro ideal en campo? Fíjate que, por ejemplo, hay
no tienen una raza definida y dicen los corrientes, y son súper leales a los campesinos. O sea, yo no he visto otro perro más leal a un campesino más que su perro que le llaman corriente, ¿no? Y yo para mí sería el más fino, ¿no? Porque lo cuida bien, está con él, le dan pocos cuidados además, y muy adaptable. Y desde luego, pues también todas las razas, vamos a hablar del pastor alemán, del mismo Doberman, lo que es el dálmata, son animales muy bien adaptados. Entonces, los que son los Collie igual, o sea, son animales que se adaptan muy bien. Y sí, también cabe mencionar que hay muchas razas también bien definidas, e incluso algunos con registro, ¿no? Claro. Que tienen un pedigrí. Sí, pero sí hay muy buenas razas que son muy buenas, y en el campo todo bienvenido. Ok, entonces podríamos decir que lo ideal, o los perritos o las mascotas ideales para tener en casa, obviamente son los perros, son los gatitos, pueden ser aves, pueden ser conejos, como lo mencionó. ¿Qué otro animal podemos tener en casa? Los peces, peceras, en algunos casos también reptiles. También, pues dependiendo, no hay reptiles venenosos, pues también tener mucho cuidado en esos aspectos. Pero pues no es también lo recomendable, ¿no? Un reptil, pues también ciertos cuidados y cierto manejo. Cierto peligro, ¿no? También así es. Para la familia o para los que conviven con ellos. Es cierto, amigos, y yo creo que todo esto que hemos estado mencionando, que nos ha estado mencionando el médico, pues debe de ser muy importante para ti, y que lo tomes muy en cuenta si vas a adquirir alguna mascota, y si estás en vías de hacerlo, regalar una mascota a tu pequeño o a alguien de tus familiares. Bueno, pues entonces toma todos estos datos, y pues sí, tienes que tener mucho cuidado en la toma de decisión de alguna de las mascotas que tú quieras regalar o que tú quieras adquirir, porque finalmente es higiene, finalmente es responsabilidad, y finalmente es adaptarte, y que se adapte también la mascota a ustedes, ¿no? Y llevar una convivencia sana, porque lo mencionábamos, también los animales reflejan todo lo que tú tienes y todo lo que tú les transmites, y eso es muy cierto, ¿no? Y lo hemos visto en muchos casos. Y bueno, médico, ¿cuál sería también, aparte de, una mascota ideal para tenerla en casa, el tratamiento que ella también nos ha dicho que es la higiene, vacunas y todo lo que conlleva? ¿Qué qué tratamiento nosotros tenemos que tener cuando tenemos una mascota en casa? Sí, desde luego, igual nosotros también hay cosas que nosotros también les podemos transmitir. O sea, también nosotros podemos transmitirle una gripa a un canino. Entonces sí, también, si te das cuenta, a veces son ciertas enfermedades que nos pasan y que también nos contagiamos dentro de toda la familia, pues también está en riesgo la mascota. También tiene ese riesgo. Entonces también debemos de ser cuidadosos hasta en ese aspecto. Claro. Y muy poca importancia le damos a eso. Por lo regular es la mascota y pasa al segundo término, pero la importancia es menor, ¿eh? Pero sí hay, y ha sucedido. Sí. También hay un contagio. Sí, porque también lo mencionaba al principio, que muchas veces también nosotros podemos traer cierta enfermedad que también podemos pasarle a nuestras mascotas, o viceversa, ¿no? La enfermedad que tenga o que tiene algún animalito, alguna mascota que tenemos en casa, pues también nos puede contagiar a nosotros. Ahora, también hablando de todo esto de los animales y de todo lo que conlleva, aparte de todo esto, usted que ha tenido más contacto con los animales, ¿cuáles son las enfermedades que ha visto que sean más contagiosas para nosotros? Dentro de las más peligrosas son la rabia. También puede ser problemas gastrointestinales, pueden ser respiratorios. Entonces, y más cuando tienes el contacto, ¿no? Desde infecciosos y virales, ¿no? O sea, bacterianos. Pero sí, tenemos cuidado, y ya así como van las especies, pues también hay otras que afectan directamente al humano, ¿no? Le llamamos nosotros zoonosis, que es de animal a humano, que nos puede afectar. Incluso los que son para fin de consumo, pues es a través de los alimentos, pero otros también con el mismo trabajo puede suceder. Y algunos con
cuestiones clínicas severas, ¿no? Que te pueden afectar al humano muy directo o a cierta parte de tu organismo, ¿no? Claro. Y médico, por último, ya para casi finalizar el programa, ¿nos podría repetir los cuidados que debe tener, en este caso, lo más común en casa y lo que más tenemos y las mascotas que más adquirimos, pues obviamente son los perros? ¿Nos puede volver a repetir qué es lo que tenemos que hacer para poder tener ese o adquirir ese animalito? Sí, desde luego, número 1, apuntar. Su calendario de vacunación, su calendario de desparasitación y su higiene, que debe de ser constante. Entonces, fíjate que algo que me ha sorprendido de algunos niños que conozco y unos que quiero, la responsabilidad que tienen, que ellos mismos le limpian la popó, le limpian donde se orina, le ponen su arena y creo que es lo conveniente, pero sobre todo la responsabilidad. Y algo muy importante, si un niño quiere la mascota, que él se haga la responsabilidad porque va a aprender mucho. Claro. Y le está enseñando mucho. Claro. Que no lo haga el papá ni la mamá, que lo hagan ellos, para que ellos vayan sintiendo esa responsabilidad. Y eso les va en un futuro a ayudar en su vida personal. Claro, es hacerlos responsables, es hacerlos que respeten, porque todo ser vivo, pues obviamente también tienen que cuidarlo, y eso es muy importante. Pues agradecemos su presencia, médico, porque realmente los datos que nos dio realmente fueron muy importantes, porque no sabemos cuando adquirimos un animal, no sabemos cuando adquirimos esa mascota, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que conlleva, qué cuidados, qué higiene, y yo creo que esto nos sirvió de mucho, no solamente a los que nos están viendo, sino también a aquellos que después ven este video y que también vuelven a ver el programa y tienen estos datos, ¿no? Eso es muy importante. Muchísimas gracias, médico, por estar con nosotros esta tarde. Para mí fue un placer. Y no solamente les digo, amigos que nos están viendo, no solamente él es médico veterinario zootecnista, él es una persona que admiro y que quiero mucho. No solamente es un gran amigo y es una persona que conozco y admiro, sino también es mi esposo. Entonces se los presento. Muchísimas gracias, médico, por estar con nosotros esta tarde. De verdad le agradezco muchísimo. Y bueno, amigos, pues, ¿qué te puedo decir? Nos vemos en la próxima. No se te olvide darle like a la página. Nos vemos en el próximo programa. Que Dios te bendiga. Esto fue Cápsulas de Vida, Medicina para tu Alma. Nos estamos viendo en la próxima. Que Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias.